Gloria a Dios. Gracias, Señor. Bueno, bendecidos sean todos. Damos las gracias al Señor por cada uno de los que se están conectando y se van a conectar. Como ya saben, estamos impartiendo la enseñanza en lo que es el libro Conociendo mi alma y hemos abarcado un sinnúmero de temas y la última clase que está en el canal son los lazos del alma. Y hoy nosotros estuvimos viendo recapitulando lo del transcurso de la clase anterior. Estuvimos hablando de lo que son los lazos entre familiares, entre los lazos matrimoniales, los lazos, estuvimos viendo la diferencia en cuándo es un lazo sano por amor y otro ya corrompido. Entonces hemos estado viendo esa diferencia de cómo nos entrelazamos con las personas a medida que mientras más unidos estamos a ellos, ya sea a nivel de sentimiento, ya sea a nivel de alma, y cómo afecta en el desarrollo de nuestras vidas. Si nos quedamos aquí en lo que son los lazos entre hermanos en Cristo. Y les pido que pongan mucha atención. Se está grabando la clase. Cuando lo pongamos en YouTube, les pido que la revisen de nuevo porque aquí se va a ver algo que está afectando mucho a nuestras iglesias, porque ustedes van a identificar cuando es una iglesia que se ha corrompido y que esos lazos entre hermanos en Cristo se está corrompiendo para que por el amor de Cristo nosotros podamos evadir eso. Vamos a evadirlo en el nombre de Jesucristo, porque queremos cada uno alcanzar nuestra salvación y no queremos que nada nos estorbe para ello. Amén. Bueno, pues entonces comenzamos a leer. Ángel, ayúdame a leer. Bendiciones. Amén. Se silenció tu micrófono. Que Dios le bendiga a todos. Vamos a entonces estar leyendo en el nombre de Jesús. Amén. Lazos entre hermanos en Cristo. Estos lazos también se forman por medio del amor genuino que hay entre los hermanos que han recibido el Espíritu Santo por medio de la salvación, entendiendo que Cristo es la cabeza y que todos somos un solo cuerpo en él. En Hechos 2:44 nos dice que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y en 1 Corintios 1:10, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre ustedes divisiones. Y que no haya entre ustedes divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. En Colosenses 2:2 nos dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el ministerio de Dios el Padre y de Cristo. Cuando una iglesia tiene lazos sanos entre sus líderes y miembros, no se desata la competencia ni las rivalidades, sino que se vive en armonía y en una continua sintonía con el cielo. A pesar de que cultural y socialmente sean diferentes, todos. Lee eso de nuevo ahí. Cuando una iglesia tiene lazos sanos entre Pongan sus atención para que miembros, sepan establecer la diferencia. cuando una iglesia tiene lazos sanos entre sus líderes y miembros, no se desata la competencia ni las rivalidades, sino que se vive en armonía, en una continua sintonía con el cielo. A pesar de que cultural y socialmente sean diferentes, todos
tendrían un mismo propósito y una misma visión para el desarrollo del reino de Dios. Cuando nosotros no nos enfocamos de manera egoísta en nosotros mismos, sino que nos ocupamos de tener una relación sana, unidos por el cuerpo de Cristo, unidos a la cabeza que es Cristo. La iglesia no puede entrar ni en divisiones ni en rivalidades porque entendemos que así como todos a nivel cultural, a nivel social, somos diferentes, ¿ok? No puede haber ningún tipo de estas cosas, ni de competencia, ni de rivalidades. Cuando ya nosotros vemos que un grupo eclesiástico, que un grupo de hermanos en Cristo se presentan estas cosas, nosotros entonces vamos a poder decir que la iglesia está enfermando. ¿Ok? Hay un libro que es muy interesante, que es la iglesia es la espiritualidad emocionalmente enferma. Entonces, esto es un libro súper bello, así que se los recomiendo para que ustedes sepan cómo una de las cosas que habla el autor, para hacer un paréntesis, él es un pastor, tiene problemas personales, a nivel personal, no a nivel ministerial. Y estos problemas personales repercutieron en él de tal manera que casi se le destruye su matrimonio. ¿Qué pasó en una anécdota que hace él? eh, en su casa, ¿verdad? Él recibió a una pareja de hermanos, eh, de hijos, ¿verdad? De la iglesia. Y comenzaron a hablar y hablar y hablar y hablar, y como hay gente que no se mide en los horarios, ¿verdad? Hay gente que se excede y que no mide. Pero esa persona duró casi más de 4, 5, 6 horas, y el pastor no quería decirle que se fueran, y el pastor tenía una lucha, incluso le peleó con la esposa porque la esposa entonces se puso guapa, incluso hasta comieron ahí, y la esposa se puso guapa, en una se perdió la niña se cayó en la piscina, y bueno, un desastre, hubo una situación por la incomodidad del asunto, pero él describe que a pesar de todo eso, él lo estaba recibiendo, pero él internamente no deseaba que ellos estuvieran ahí. Él no lo estaba haciendo con amor, ni con empatía, ni con el agrado, ni con sus características de pastor. Entonces, eso lo llevó casi a destruir su hogar, a destruir su matrimonio, y que la gente se le fuera de la iglesia. ¿Por qué? Porque él después reconoció que él estaba siendo hipócrita consigo mismo, porque no estaba recibiendo a su gente con amor, porque él quería hacer un papel. Entonces, él tenía la espiritualidad emocionalmente enferma. Y yo les recomiendo ese libro para que ustedes lo lean. Después yo le voy a buscar la referencia. Entonces, cuando una iglesia tiene lazos sanos entre sus líderes y miembros, no se desata, ahí no hay competencia, ahí no hay rivalidades, ahí todos viven en armonía, aunque sean todos diferentes. ¿Ok? Entonces, esa es una de las cosas que ustedes tienen que identificar en una iglesia que está enfermando, que sus lazos se están corrompiendo. Sí. Entonces nos dice, pero cuando los lazos de un ministerio son corruptos, el pueblo toma la mala conducta de sus líderes y pastores. Por esta Ojo, por razón, eso lo subrayé, ojo con eso. pero cuando los lazos de un ministerio son corruptos, el pueblo toma la mala conducta de sus líderes y pastores. Por esta razón vemos iglesias que lo único que les importa es la apariencia física y el dinero, porque como son sus líderes, así será el pueblo. Eso hay hasta que postearlo en un estado. Como son sus líderes, así mismo es el pueblo. Sigue leyendo.
Recordemos que no solamente nuestras palabras influyen en las personas, también son nuestras actitudes ante las situaciones de la vida las que marcan a las personas, sean hijos, familias, hermanos en Cristo o amigos, ya que todos nosotros estamos espiritualmente interconectados. Interconectados, estamos interconectados, somos parte de un mismo cuerpo. Cuando nosotros estamos, por ejemplo, conectados con el cielo, todo va a fluir bien. Pero si la cabeza, acuérdense que la palabra habla de que el aceite de la unción baja por las barbas de Aarón, pues es derramado por la cabeza de Aarón y baja por sus barbas y hasta llenar toda la falda, etcétera, etcétera, haciendo una, con mis palabras, ¿verdad? Se me olvidó la palabra que tenía que decir. Eh, Vemos que así mismo como lo que nosotros cargamos como líder, lo que usted carga como líder, eso usted se lo transfiere a la persona que a usted le sigue, se lo transfiere. Entonces, si nosotros que somos líderes no trabajamos nuestras vidas y por medio, fíjate como dice ahí, las situaciones de la vida que marcan a las personas, esas situaciones le dan forma a nuestras actitudes y así mismo nosotros tratamos a la gente. Si yo estoy herido, pues yo voy a herir a otros y no voy a sanar a nadie. Si la otra persona me habla desde su dolor, yo lo puedo tomar personal. ¿Por qué? Porque me habló desde el dolor, porque me habló desde la carne. Las situaciones que yo vivo en mi casa, en mi familia, como líder, van a repercutir en cada uno de los que están por debajo de mí, porque hay una transferencia de espíritu. Yo tengo ese libro por ahí, se lo voy a suministrar. Hay transferencia de espíritu, por eso que dice la palabra que no impongamos la mano con ligereza, pero ese es otro tema, pero va en el mismo contexto de las transferencias espirituales. Léelo de nuevo. Recordemos que no solamente Nuestras palabras influyen en las personas. También son nuestras actitudes ante las situaciones de la vida las que marcan a las personas, sean hijos, familias, hermanos en Cristo o amigos, ya que todos nosotros estamos espiritualmente interconectados. Un líder espiritual que ejerza cualquiera de los 5 ministerios siempre tendrá gente bajo su autoridad y este, por ser quien los cubre, transferirá su espíritu sobre el pueblo que dirige, sean muchos o sean pocos. Esta transferencia ocurre gracias a las ligaduras que hay entre ellos. bueno, así que ustedes saben, ustedes tienen un chin de 1.000 años. Claro, madre. De la misma manera que una ciudad puede quedar bajo el control de un espíritu territorial, una iglesia también puede estar totalmente bajo la influencia de un espíritu inmundo, sea de corrupción, inmundicia, sexual, Jezabel, adivinación, entre otros. Esta, esto Esto, Esto sucede debido a la influencia que esté controlando a la autoridad que lideriza en ese momento. En las escrituras podemos ver muchos ejemplos como el que acabo de mencionar. En Segunda de Reyes 13, del 1 al 3 nos dice, en el año 23 de Joás, hijo de Ocosías, rey de Judá, comenzó a reinar Joacás, hijo de Jehú, sobre Israel en Samaria, y reinó 17 años, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y siguió en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, y no se apartó de ellos, y se encendió el furor de Jehová
contra Israel y los entregó en mano de Hazael, rey de Siria, y en mano de Ben-Hadad, hijo de Hazael, por largo tiempo. Fíjate por qué si fue el rey que hizo lo malo ante los ojos de Dios y corrió el mismo camino que tenía el anterior, porque él tenía entonces que castigar al pueblo. Y aquí interviene mucho el que usted esté despierto conscientemente, porque si yo estoy haciendo lo malo, usted no tiene por qué repetir lo mismo que yo hago. Usted no es ningún zombie. Usted no puede decir, por eso es que dice la palabra que el ciego que guía a otro ciego y caen los dos en un mismo hoyo, en el mismo agujero. Entonces, usted no puede estar ciego. Usted tiene que tener sus ojos abiertos, su entendimiento abierto, y más ahora que estamos viviendo los tiempos finales. Si el rey hace algo malo, usted no tiene por qué correr al mismo pecado. Usted no tiene por qué hacerlo. Usted se tiene que mantener despierto para no repetir los mismos errores que repiten los demás. Como hay personas que le hacen daño en la iglesia y dejan a Dios definitivamente, porque el pastor, que es un ser humano, porque a veces nos olvidamos de que somos seres humanos y que fallamos todos los días y que también estamos luchando por nuestra salvación, que no es que estamos ya absueltos. Y como Pablo decía, que Dios lo libre, ¿verdad? De que Dios nos libre, de que después de ser heraldo pase a ser reprobado. Entonces, no es lo mismo ni es igual en que usted esté despierto y no siga los malos pasos que está haciendo otro. Usted no tiene por qué irse al despeñadero porque un líder haga algo malo o usted se aleje de Dios y se dedique a hacer lo malo. Que Dios no le ha hecho nada a usted. Dios no le ha hecho nada. Sí, Este, en este verso podemos ver, y se encendió la ira de Jehová contra Israel. No dice contra el rey, porque el rey, al ser la cabeza, dirigía al pueblo a a pecar pecar. y éste se alejaba de Dios. O sea, y el pueblo se alejaba de Dios. De Ujú. la misma forma pasa en las congregaciones. Si el pastor o miembro de turno se desvía, el pueblo junto con él sufrirá las consecuencias por las decisiones de su autoridad. Oren por sus Muchas, pastores, oren por sus autoridades. muchas iglesias se dividen por los lazos corruptos que hay entre el pueblo y sus líderes. Estos, nivelándose con su autoridad, se rebelan contra ellos. Y esto como consecuencia activa una maldición de división en la nueva congregación que este líder forma en otro lugar. Hay un espíritu de división por el desacuerdo. ¿Se Dios mío. acuerdan cuando estábamos hablando del tema de los espíritus que atacan la iglesia? El espíritu de Absalón es un espíritu también de división porque hay un líder que se levanta usurpando la autoridad que Dios puso, convenciendo a la gente, se va y pone otra iglesia, atrae a la gente, se lleva un poco de gente y consecuentemente por esta acción, ese espíritu y esa iglesia que fue producto de una división, también con el tiempo se va a dividir porque ese espíritu fue el que hizo que ese líder saliera de esa congregación. ¿Okay? Pero aquí lo que vamos a ver son los lazos de corrupción que dañan a una iglesia, Así mismo. porque estamos hablando de los lazos entre hermanos en Cristo. Sí. Si yo me conduzco mal, obvio, usted tiene gente que lo está observando, aún no sea cristiano. Usted tiene que predicar con el ejemplo, a usted tiene que mantener su vida en integridad para que no digan para yo ser cristiano como ese, no soy cristiano. ¿Ok? Entonces, porque se ha vendido una figura excelsa,
una figura que no debe de pecar, una figura que tiene que tener todos los, los estándares que exige la misma sociedad y la misma gente de la iglesia, porque yo me decía un profesor, lo que yo tenía, todos estamos de acuerdo en que podemos estar en desacuerdo y todos quedamos bien, no hay por qué pelear porque somos diferentes todos, pero tenemos una misma visión, un mismo fundamento, pero no es que esa persona, porque hay veces que los miembros de la iglesia endiosan a sus pastores y cuando eso viene estrepitoso, dice la palabra, mire, el que esté firme vea que no caiga, viene con ese estrépito. Al usted seguir enfocado en ese líder, pues entonces también se va a caer usted. Entonces, es por eso es que es bueno que miremos al invisible, que es bueno que miremos a Cristo, porque Cristo fue el que murió por nosotros. Que debe haber una guianza, un ejemplo, bueno, por eso es que el líder debe de, que usted debe saber elegir a su líder, a quien usted está siguiendo, por su fruto lo conoceréis. Usted está viendo que su líder está llevando buenos frutos y que está conectado con el cielo. Bueno, pues a eso usted debe de seguir. De lo contrario, no se pierda por un hombre, por una persona, no se pierda, no se tuerza el camino por un hombre, no pierda la salvación por una persona. ¿Ok? Madre, eso es muy bueno aclararlo. Cuando usted dice que es bueno examinar a las personas y por su fruto lo conoceréis. Y no estamos hablando de, 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 de interés personal, porque hay gente que a veces siguen a los líderes o van donde pastores porque concuerdan con sus gustos, porque en esa iglesia ella acepta esto o acepta lo otro. No estamos hablando de eso, estamos hablando de una vida sana en Cristo, de que cuando uno vaya a escoger, ¿verdad? Si usted es cristiano y en su iglesia pasó un problema, como le pasó a una amiga mía, en su iglesia pasó un problema que el pastor hasta salió por la noticia y esas cosas, y ella lo único que hizo fue que se cambió a otra iglesia, pero ella para ahora, para escoger esa iglesia, ella examinó bien, bien a quién, o sea, a quién eran los líderes, para que no pasara lo mismo que pasó en la primera iglesia. Claro. Entonces, es bueno que se aclare que por su fruto se conoceréis, porque muchas personas, a veces, cuando uno le habla de estos temas, de que por tu fruto lo conoceré y todo eso, dicen, ay, no me juzgue o no juzgue a esa persona porque tú le estás juzgando porque está diciendo que tiene tieto. No, 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 no. Una cosa es que yo me siente a hablar de una persona y sin conocer el caso y sin ver nada y todo eso, yo hable de esa persona. Y otra cosa muy bien es que usted ya conozca, tengo un tiempo tras de esa persona y usted ve que esa persona es reincidente en eso. Y si su pastor entonces no está haciendo la cosa como manda la Biblia, como manda la ley, usted está en todo el derecho de pedirle guianza a Dios, porque tampoco es que salga tampoco así, Claro. no, yo me voy porque me voy. No, 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 no. Usted le pide confirmación al Señor, porque también a veces el Señor está trabajando en nuestro carácter con las personas que están haciendo el mal, como pasó con nosotros, que nosotros también pasamos por algo hace mucho y con unas personas y el Señor nos dijo, para que tú veas lo que esas personas hacen, pero no sea como esas personas. Para que no Entonces, lo así mismo, repita. ajá, para que no lo repita. Entonces, así mismo te puede examinar algo sano, no lo hable con nadie tampoco, porque entonces va a entrar en crítica. Son muchas cositas que a veces la malinterpretamos. Si usted está pasando por una situación y ve algo, ¿verdad? Que está pasando en su iglesia, acuérdese que no es por gusto que usted se va a ir de la iglesia y nada, usted primero tiene que pedir confirmación a Dios, porque aquí estamos para agradarle a Dios en esta tierra. Así Entonces usted es. puede, ¿verdad? Usted puede ser objetiva, usted puede ser porque usted conoce la Biblia, si es el Espíritu que le está guiando a usted, porque muchas veces es cosa personal, como ya dije. Entonces, nada, cualquiera puede examinar, no es pecado eso, pero ser objetivo y es por su fruto que lo conoceréis. Y juzgar no es uno sacar conclusión de un acto que uno vea repetitivamente. Eso no es juzgar. Si a usted le dicen algo, porque usted lo está haciendo varias veces, no diga, no me juzgue, ay, no me juzgue, no, no es que estamos juzgando, es que estamos corrigiendo. Corregir y juzgar no es lo mismo. Y eso Una cosa es, úsame que te interrumpa, porque la palabra también manda a juzgar con justo juicio. Entonces, lo que no soy, porque el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. O sea, yo no voy a condenar, yo juzgo a nivel espiritual lo que es del espíritu, porque dice la palabra, ustedes no saben de qué espíritu sois. Entonces, si usted no pesa los espíritus,
que se están moviendo en tal persona o en tal situación, entonces usted va a actuar conforme a su emoción, su sentimiento y va a juzgar mal. Entonces, el espiritual juzga todas las cosas. El espiritual no se va a que tú tienes la razón, a que tú estás discutiendo con otro hermano y yo te voy a dar la razón a ti porque yo te conozco hace más de 10 años. Eso no puede ser así. Entonces, si el juzgar con justo juicio y nos vamos a nivel espiritual, ponemos en balanza todas las cosas, analizamos las dos caras de la moneda y sabemos entonces cómo vamos a juzgar un caso. Porque en algún momento tú te vas a enfrentar a una situación como líder para tú poder traer la solución a un problema, a una situación. Vamos a poner un problema de pareja, un problema entre hermanos en la iglesia. Tú tienes que ser neutro. No te puedes ir ni para un lado ni para el otro, porque el juez de toda la tierra le da a cada quien conforme a la obra de sus manos. Le da a cada quien lo que merece. Entonces, si se juzga a nivel espiritual y no nos vamos al alma, no nos vamos a la emoción y al sentimiento y a lo que pudiéramos sentir o no, o juzgamos desde nuestro dolor, porque si yo tengo una herida de abandono y tú me estás hablando de un hombre que te abandonó y que te golpeó y que te ultrajó y yo tengo una herida, entonces yo me voy a ver en tu espejo y yo te voy a mal aconsejar porque yo lo que quisiera es ahorcar a esa persona, porque te voy a hablar desde mi herida, te voy a hablar desde mi situación, porque yo pasé por eso mismo, pero si no he sanado, yo no te voy a dar un buen consejo. Ay, sí, deja ese hombre, qué sé yo qué, y te voy a hablar conforme a lo que yo haría, porque entonces tu problema se está convirtiendo en un espejo que me está reflejando mi mismo problema. Entonces, a la hora de juzgar todas las cosas, nosotros lo que tenemos es que pesar los espíritus y buscar espiritualmente y no irnos por las obras de la carne. Entonces, así yo creo que seremos mejores líderes y no nos vamos a ir con favoritismo ni yéndonos de un lado para otro, ni corriendo de un lado para otro. Y si estamos en el espíritu, tampoco vamos a salir de ninguna congregación así hasta que Dios no nos avise. Porque una cosa es usted irse de una congregación, ya que estamos hablando de los lazos entre hermanos, de los hermanos en Cristo y las iglesias que se han corrompido, esos lazos cuando se corrompen, si nosotros vamos a hablar acerca de una persona que se tiene que ir con una iglesia porque fulanito no lo llama, porque fulanito es un inmadurez, eso es un emocionalismo. Ahora, cuando el Señor te dice, te saco de ahí porque ahí tú no vas a crecer, te tienes que esperar el tiempo. Entonces, si esperas el tiempo y oras, vas a salir por la puerta de adelante. ¿Por qué? Porque el enemigo va a tratar de manchar el tiempo que tienes ahí, el tiempo que tú tienes en esa reunión de personas. Y tienes que salir en bien, porque si no vas a dejar brechas abiertas y tienes que salir por la puerta principal, aunque no vuelvas a entrar. ¿Ok? Para que no se hable absolutamente nada, ni en bien ni en mal, para que tu expediente salga limpio de ahí en el mundo espiritual. Que no te vengan como por ejemplo esta persona que habla aquí. ¿Okay? Dice, mientras la iglesia se divide por los lazos corruptos que hay entre el pueblo y sus líderes, estos nivelándose con su autoridad, se pusieron a la par con el líder, se rebelan contra el líder y con esto, como consecuencia, se activa una maldición de división en la nueva congregación, o sea, que esa persona fue e hizo otra congregación, que este líder forma en otro lugar. Y así mismo va a venir esa maldición de división y lo va a perseguir y la iglesia también se va a dividir. O sea, que tenemos que pesar los espíritus antes de nosotros tomar una decisión. Acuérdense que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. ¿Ok? Sigue leyendo, vamos a avanzar. Primera de Corintios 3, capítulo 3, de versículo 3 al 5, nos dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre ustedes celos, contiendas y disensiones, no son carnales, y andáis como hombres. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, no sois carnales,
¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Característica de un ministerio con lazos corruptos. Primera característica, el ministro de turno que supone que la congregación el ministro de turno que supone que la congregación le pertenece a él antes que al Señor. El pastor que no guía al pueblo, pero vive ofendiéndole y maltratándolo. La iglesia que idolatra al ministro que está al frente de la congregación. Bueno, la iglesia que no cree en la profecía ni en lo sobrenatural. ¿Qué características son esas? Repite de nuevo. Característica de un ministerio con lazos corruptos. Lazos corruptos. Sí, comienza de La nuevo. iglesia que idolatra, el ministro de turno que supone que la congregación le pertenece a él antes que al Señor, que se hace dueño. El pastor que no guía al pueblo, pero digo yo desde el púlpito, micrófono o de otra forma, vive ofendiéndole y maltratándolo. La iglesia que idolatra al ministro que está al frente de la congregación. La iglesia que no cree en la profecía ni en lo sobrenatural. La iglesia que camina en incredulidad. No hay crecimiento en ningún área del ministerio. Sus servicios son motivacionales. Donde no hay crecimiento, donde los servicios son motivacionales, quedamos, donde los miembros de dicha congregación se creen superiores a las demás congregaciones de la ciudad, que caminan en la iglesia, que caminan en competencia, en la iglesia que viven en contienda y chismes. Dice en Apocalipsis 18:4, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seas partícipes de sus pecados. Entramos a este tema y quiero decirle que ya ese es el último tema del libro. O sea que con este tema concluimos el libro. Vamos a ver. Mientras el ser lazos con los muertos. Mientras el ser humano viva, sus ligaduras siempre estarán activas, sean buenas o sean malas. Pero al momento de morir, estas ligaduras mueren con la persona. Al momento de desprendernos físicamente de la persona que ha fallecido, en nuestra alma se desarrolla un proceso de dolor, el cual llamamos luto. Este luto es necesario para que nuestra alma acepte el desprendimiento y suelte el lazo que tiene con el difunto. En las escrituras encontramos que el Señor permite el luto entre 7 a 30 días. Después de esto, se supone que ya el alma aceptó la pérdida y se rompió el lazo que los unía, quedando solo recuerdos que traerán nostalgia o alegría a la persona cercana al fallecido. En Números 20:29 nos dice, y viendo toda la congregación que Aarón había muerto, le hicieron duelo por 30 días toda la familia de Israel. Y, llegaron hasta la era de... Génesis 50:10. Ok. Génesis 50:10. Y llegaron hasta la era de Atad, que está al otro lado del Jordán, y endecharon allí con grande y muy triste lamentación. Y José hizo a su padre duelo por 7 días. Y en Deuteronomio 34:8, y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab
30 días. Y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés, 30 días. Si al pasar los días después del tiempo de luto, el dolor sigue, quiere decir que el lazo no se rompió y que se corrompió. Esto puede pasar por tener puertas abiertas de rechazo, falta de perdón, amor obsesivo, culpa o resentimiento. Estas ligaduras corruptas abren la puerta a los espíritus de tristeza, ansiedad, dolor, locura, soledad, abandono, entre otros. Incluso la persona puede desear la muerte, abriendo la puerta a los espíritus de Abadón y legión de muerte, y en el caso más extremo, llegar al suicidio. Sé que al leer las líneas de arriba, muchos que no han soltado a personas que partieron de este plano terrenal sentirán un golpe en el pecho o un dolor punzante e incluso sentirán que se les corta la respiración. Esto quiere decir que hay una ligadura que romper y un recuerdo que sanar en tu vida. Por eso, desde ya, activo ángeles con tijeras de oro listos para cortar estos lazos al momento que tú hagas la siguiente oración. Sé que no será fácil, te darán ganas de llorar, quizás de gritar, incluso de tirarte al suelo, pero estoy seguro de que el dulce consolador estará contigo en este momento. Y de aquí en adelante te daría la fuerza necesaria para lo que vendrá. Aquí hay una nota. Si en plena oración te dan ganas de llorar o de gritar, por favor hazlo. No permitas No el dolor, reprimas, no reprimas. reprimas, no reprimas, gracias, no reprimas el dolor, porque en ese momento también serás libre y al mismo tiempo tu alma será sanada. Bien, Por eso, aquí esa es hay la una oración, aquí hay una oración que nosotros la vamos a hacer. Y si a usted que está ahí conectado y va a ver el video después, les recomiendo que lo vea varias veces. Ha fallecido algún familiar suyo que usted no le pudo pedir perdón, que usted no le pudo dar un abrazo, como esos hijos, esas personas que han perdido un familiar en un accidente trágico, que no esperaban su muerte, alguna persona que le haya hecho algo que usted no tuvo tiempo de decirle, que usted se vio impotente o se sintió culpable de que esa persona partiera, se sintió responsable, o usted siente que tuvo una deuda con esa persona y que al mencionarlo todavía le duele. Entonces, esos lazos hay que cortarlos. ¿Por qué razón? Miren, muchas veces hay personas que fallecen y, y nuestra alma se queda enlazado con ellos de tal manera que usted nunca olvida a esa persona, que usted se sueña con esa persona, que usted ve a esa persona que le habla en sueños, que usted ve el celaje en la casa. Dicen los estudiosos de la Cábala hebrea que el alma de la persona, del difunto, se queda en su casa y se queda hasta un año porque no sabe que ha muerto, no sabe que ha partido y visita incluso su tumba y visita incluso su casa y sus familiares por un año. Entonces, nosotros tenemos que romper cualquier atadura, cualquier ligadura de alma que tengamos con nuestros seres queridos. Se sabe que nosotros tenemos que pasar por un luto, por la falta, hasta que nuestra alma se acostumbre y a dejarlo ir.
Hay personas que cuando tienen estos lazos, por ejemplo, alguien que se le ha muerto un hermano y siente la culpa, y no quería que se fuera y en la caja le dice, no quiero que te vaya o quiero meterme en la caja o quiero morirme contigo, automáticamente se autoriza al Abadón, a las tinieblas, a mandar legiones de muerte y esa persona se queda vagando. Esa persona, mientras usted lo tenga, ese lazo, esa alma se puede quedar vagando porque usted no la deja ir. No, que yo no quiero que se vaya, que yo no quiero, no acepta su muerte. Esa persona se queda vagando y se adhiere a su cuerpo espiritual, al suyo, a sus emociones y comienza a absorberlo. Yo no sé si ustedes han oído escuchar del alma en pena o de las ánimas en pena que se quedan vagando porque no encuentran el camino, porque murieron trágicamente y se quedan visitando el lugar de los accidentes y las cosas hasta que su alma encuentra la luz. Son espíritus desencarnados, son espíritus trascendidos que traspasaron, que salieron del cuerpo y todavía están vagando. Y esa persona se puede quedar adherida a usted y alimentarse de su energía. Y esa energía que es vital que usted carga, entonces la va perdiendo. Hay espíritus de muertos que se van, que se adhieren a la persona y se meten en el cuerpo de la persona y la persona se queda como un zombie, sin aliento, y comienza a enfermarse, comienza a secarse y usted no se da cuenta por qué. Y es un espíritu de muerto que lo está absorbiendo. Y son muchas cosas que ya quizás pudiéramos hablar en otro momento, pero es sumamente necesario que soltemos. Es sumamente necesario que nosotros tengamos una terapia para nosotros poder soltar a esa persona. ¿Ok? Entonces nosotros vamos a hacer una oración aquí, que es una oración simbólica porque es necesario tener una sanidad y tener una liberación, porque de lo contrario, si usted no deja ir, entonces ese espíritu de muerte que usted mismo activó por no dejar ir a esa persona, lo va a ir consumiendo poco a poco. Y esa tristeza y ese luto y ese dolor de su corazón no se le va a ir. Esa tristeza, usted no va a disfrutar lo lindo de la vida y esa persona todavía entonces no se va a poder ir porque usted no lo deja ir. Así que vamos a hacer esta oración de corazón. Usted va a orar, usted va a poner el nombre y va a ir leyendo conmigo. Y usted le va a hablar a su corazón y usted se va a sanar. Si usted tiene que hacerse de cuenta que esa persona está frente a usted, usted le pide perdón. Si tiene ganas de llorar, llora. Si le trae a memoria algo de esa persona, usted lo perdona. Usted le dice que lo ama. Usted le da su abrazo y usted le dice, pues te dejo ir. Te dejo ir con el Padre a tu morada eterna y le pido al Señor que envíe ángeles para que te lleven a tu morada eterna, se desprenden de tu cuerpo espiritual en el nombre de Jesucristo y se van a su lugar, a su morada eterna. ¿Ok? Entonces, vamos a orar. Usted va a cerrar sus ojitos y va a concentrarse en su corazón a ver si hay algún dolor todavía por un familiar que ya trascendió, que ya se fue a otro plano. Usted lo va a hacer, le va a pedir al Padre que lo guíe a su morada eterna, que lo guíe hacia la luz en su morada eterna, para que pueda descansar esa alma en el lugar que tiene que ir. ¿Ok? Entonces dice, oremos. Padre, en el nombre de Jesús, vengo aquí reconociendo que no he soltado a, te va a mencionar el nombre de la persona a la que usted siempre recuerda y no ha dejado ir, por la que a usted le duele el corazón, por la que usted no ha olvidado nunca, a pesar de que tiene años ya trascendido. ¿Ok? Vengo aquí reconociendo que no he soltado a por el temor de olvidar los momentos que vivimos. Señor, quiero que sepas que me dolió, te voy a hablar con el Señor, me dolió
que se fuera antes de tiempo. No pude despedirle, no pude decirle cuánto le amaba y cuán importante era para mí. Esto hizo que en medio de mi dolor me aferrara a él o a ella. Se va a hablar sinceramente con el Señor. Pero hoy, en el nombre de Jesús, vengo a romper el lazo corrupto que me une con, y va a poner el nombre de la persona. Y acepto con todo mi ser que ya no está conmigo, ya esa persona no está conmigo, yo la dejo ir, reconozco que se fue a destiempo y no le pude decir que lo amaba, no le pude decir que me perdona, no le pude perdonar y usted se va a dar un abrazo a usted mismo y usted lo va a soltar. Y dice, y dejo ir el recuerdo que me acusa, que me causa dolor, lo dejo ir, lo perdono o la perdono por irse sin despedirse, sin que habláramos, y me perdono a mí mismo por no dejarlo ir a causa de lo que sentía en mi corazón. Y va a decir, renuncio a toda legión de Abadón y muerte, tristeza, dolor, falta de perdón, escapismo, ansiedad, angustia, congoja, rechazo, deseo de muerte, desesperación, confusión, soledad, locura, paranoia, abandono, retraimiento, deseo de muerte. En el nombre de Jesús les ordeno a todos esos espíritus y aún a los que no he nombrado que salgan de mi vida al abismo y sin retorno. Se menciona todo esto porque es conforme usted lo sienta en su corazón. Si usted siente ansiedad, si usted siente culpa, si usted siente el dolor en su corazón, le están poniendo esa característica ahí para que usted se escudriñe en lo más profundo de su ser, de su corazón y comience a soltar y suelto el rechazo, el deseo de muerte, todo lo que usted sintió en ese momento, entonces eso se le va a desprender en el nombre poderoso de Jesucristo. Y todo espíritu que vino a causa de ese sentimiento y de esa palabra que salió por su boca, que usted se quiso morir juntamente con esa persona, que usted le dolió tanto y que usted se hizo el fuerte para no llorar, usted puede llorar, que el llanto le hace bien al alma, dice una canción por ahí. Entonces se va a ir por medio del aliento, usted va a respirar profundo y te va a decir, te dejo ir, o si quiere toser, tose, si viene el vómito, vomita, eso se tiene que salir de usted en el nombre de Jesucristo. Entonces sigue diciendo, ahora, por la fe, usted tose para que nada quede hasta que sienta la liberación. ¿Sí? Luego sigue orando, sigue la liberación. Padre Celestial, te pido por medio del Espíritu Santo, llene todos los espacios vacíos que dejaron esos demonios y el nombre de la persona en su vida. Adore al Señor hasta que sienta su presencia. Esto usted lo va a repetir y esto usted lo va a hacer de forma consciente. Usted va a ser realista, usted se va a ver en su corazón y usted va, cuando le traiga a memoria a esa persona, usted va a sentir qué es lo que usted siente, si siente dolor, si siente que no le pudo perdonar, que usted quería darle más de lo que le dio a esa persona, que se fue antes de tiempo, y usted le puede hablar y decirle, te perdono y me perdono por haber deseado la muerte, por haberme inclinado a no dejarte ir, a por resistirme a irte y te dejo ir en el nombre de Jesucristo. Vete a descansar. Ya yo reconozco que tú no estás aquí, que no estás conmigo y te dejo ir, te dejo libre en el nombre de Jesucristo. Entonces aquí vamos a una oración por rompimiento de ligaduras corrompidas o corruptas. La anterior fue para esos seres trascendidos que ya han salido de este mundo, que ya no están los muertos, que ya no están con nosotros, esos seres queridos que han dejado ligadura. Eso tiene que romperse sí o sí, en el nombre de Jesucristo. Oración por rompimiento de ligaduras corrompidas o corruptas. Padre, en el nombre de Jesús, vengo reconociendo que en mi vida hay ligaduras corruptas y malas, pero hoy rompo esos lazos que me atan a personas indeseadas
o queridas, pero que me dañen. Envío ángeles que ahora mismo rompan esas ligaduras y establezcan ligaduras sanas y santas. Si en mi alma quedó pegado un pedazo del alma de alguien que me hizo daño o me corrompió, hoy saco ese pedazo del alma y pido a los ángeles que la devuelvan a su dueño. Y si yo dejé un pedazo de mi alma en alguien que me dañó y me llevó a la destrucción espiritual o física, hoy envío a los ángeles que traigan el pedazo de mi alma que dejé en esa persona en el nombre de Jesús. Amén. Recuerden que cuando estuvimos hablando de las ligaduras con parejas, las ligaduras matrimoniales, los lazos entre familias, estuvimos hablando de todo eso, de cómo nosotros, principalmente en una relación matrimonial, una relación de pareja, dejamos parte de nuestra, porque nuestra alma, dice la palabra, que el que se junta con una ramera es uno con él. ¿Okay? Y se unirá a su padre, se unirá a su esposo y los dos serán una sola carne, ¿verdad? Dice la palabra. Entonces, esto sucede así a nivel almático, a nivel del alma, a nivel espiritual también. Tu espíritu se contamina, su alma se enlaza, se alinea con el alma de esa persona. Entonces, en usted se queda un lazo de alma con de la otra persona y viceversa y que falta y pasa mucho, mucho tiempo hasta que usted no rompe con esa ligadura. Eso le trae recuerdos de esa persona, eso hace que, por ejemplo, le llegue un recuerdo de esa persona y al ratito usted la vea a esa persona. Ay, pero yo estaba pensando en ti ahora mío, pero mira, no se va a morir, mira dónde lo veo. Eso es que quedaron lazos y usted lo llamó con el pensamiento. Y esa alma hizo que esa alma se alineara con ese pensamiento suyo y apareciera ahí. Entonces usted le va a decir, así como dice en esta oración, declaro que mi alma es libre, que todo el pedazo de mi alma que se haya quedado en fulano, usted comienza a contar entre todas las parejas que usted sabe que usted ha tenido. Usted dice, todos los pedazos de mi alma que se quedaron entre esas mujeres, en el nombre, bueno, en esos hombres, en el nombre de Jesucristo. Hoy declaro que ángeles van y buscan ese trozo de mi alma y me lo traen porque es mío, en el nombre de Jesucristo, y se llevan todo lo que dejaron en mí esos hombres o esas mujeres. Amén, para que usted entonces pueda romper esas ligaduras, porque déjeme decir que hay hombres y mujeres que no se han podido volver a casar porque tienen muchas ligaduras de algo y cosas familiares. Así que piensen eso. Luego tome un momento para adorar y ore, Padre. Mientras yo te adoro, te pido que restaures y restituyas mi alma, llevándola a lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén. Y usted va a comenzar a adorar y usted se va a hacer una terapia de liberación ahí en compañía del Padre. Padre, yo renuncio, yo deshago, yo rompo, Padre, ven con una tijera de oro, Padre, con tu ángel espada, con espada desenvainada y corte todo hilo, y corte todo lazo de maldiciones generacionales, toda ligadura de alma que me ligaron con muertos y con familia y con hermanos de la iglesia que me hicieron daño, con pastores que me hicieron daño, me desligo en el nombre de Jesucristo. Y usted va a comenzar a experimentar la liberación. Respire profundo, lo suelta en el nombre de Jesucristo, o tosa o declare un vómito, lo vomito en el nombre de Jesucristo. Si me dieron algo de comer en sueños, en el nombre de Jesucristo, ordeno que salga de mi cuerpo y se vaya al abismo sin retorno en el nombre de Jesucristo. Entonces, de esa manera, usted va a ser libre en el nombre de Jesucristo. Aquí termina, aquí concluye este maravilloso libro de Conociendo mi alma. Les recomiendo que déjame ver si lo puedo reducir para que le hagan captura de pantalla a esas dos páginas de esas oraciones, para que le hagan captura de pantalla y la hagan sin falta. Ahí esa es una, háganle captura de pantalla. Y aquí vamos a la otra de arriba. Háganle captura de pantalla. Y aquí comienza la parte de abajo.
Tírale captura de pantalla a eso. Aquí. Oremos, captura de pantalla poniendo el nombre de los seres trascendidos. Esa continúa aquí, página 96, página 97. Ahí. Y concluye con la otra oración de la página 98. Aquí, el rompimiento de ligaduras corruptas. Bien, entonces vamos a orar. Vamos a orar para despedir y tenemos oración de intercesión, así es que nadie se me vaya. Gloria a Dios, que vamos a orar. Vamos a continuar recibiendo liberación en el nombre de Jesucristo. Eterno Rey, Padre Celestial, te doy gracias, te bendigo, te exalto y glorifico tu nombre. Señor, que esta enseñanza quede como un sello, Señor, grabado en el corazón de cada uno de tus hijos para que ellos puedan para que puedan identificar al Altísimo Rey de Gloria, Padre, en todas las áreas en las que están enlazados, Señor. Padre, te pido en el nombre de Jesucristo que tú vengas guardando su entrada y su salida y tú vengas desactivando, Señor, y ayudándolos, Padre. Espíritu Santo, traéndola a memoria de todo lo que tienes que renunciar y todo lo que represente una ligadura en cada uno de ellos, Señor. Te damos gracias, mi Rey, en el poderoso nombre de Jesucristo. Aleluya. Bueno, sean todos bendecidos y vamos ahora a la intercesión. Gloria a